Muy buenos días, bienvenidos al mercado de Rentería. Hoy es día 3 de diciembre, estamos en el puerto deportivo de Hondarribia y vamos a hacer la primera pasada al mercadillo. Tenemos bastante afluencia, hoy tenemos unos 100 puestos, 80-100 puestos, tenemos bastante afluencia de gente y vamos a hacer la primera pasada. Como ya sabéis, hacemos varias pasadas al mercadillo, así que quedaros hasta el final, darle me gusta y por favor seguirnos en la página del reciclador para seguir subiendo estos vídeos. Un saludo, vamos a ello. Bueno, vamos con el primer puesto del mercadillo. Hoy tenemos bastantes cosas que enseñar, bastantes cosas interesantes. Vamos a ir un poco rápido ya que tenemos bastante que ver. Vamos a ello. Vamos por aquí con el primer puesto. Hay puestos que traen un poco de todo, artículo variado. Vamos con libros. Por aquí tenemos bastante juguetes. Ya sabéis que nosotros nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage. Luego haremos alguna caza del juguete. Como ya sabéis, tenemos vídeos también en nuestro canal de caza juguetes. Para los coleccionistas de coches, también tenéis bastantes coches antiguos. Vamos a echar un vistazo por aquí. Y tenéis bastantes coches. Se suelen vender entre 1 y 5 euros. Vamos con este otro puesto. Aquí tenemos a un señor seleccionando monedas. También para los coleccionistas de monedas. Y por aquí vamos con un poco de bisutería, cassettes. Y aquí tenemos bastante artículo variado. Vamos a enseñar algunas de las cositas por aquí. Y vamos con un poco de artículo variado. Por aquí tenéis bastantes para los coleccionistas de mecheros. Podéis encontrar mecheros, podéis encontrar llaveros, relojes antiguos, vajilla. También hay gente que trae vajilla muy bonita, jarrones de porcelana. Seguimos con el siguiente puesto. Aquí tenemos bastante afluencia, vamos a ir un poquito más rápido. Vamos con uno de los puestos más grandes y diría de los más bonitos del mercado, que es un puesto de Playmobil y juguetes, figuritas de juguete, de animales. Estos se suelen vender entre 1 y 10 euros todos los juguetes que tenéis ahí. Luego tenéis cajas de mezcla que tendréis a 1 euro, 2 por 1 euro, más o menos en esos precios. Vamos a enseñar toda la colección que tiene este chico de Playmobil. Mira, vamos por aquí a enseñar los Playmobils que tiene este chico. Como podéis ver, tiene el Playmobil Mini, que tiene un montón de figuras diferentes. Enseñamos por aquí. Perdona. Y por aquí tendríamos más. ¿Qué dices? ¿Lanzar las cosas? No tengo. Y aparecen ya todas. Esto es lo que tiene el chico. Qué pasada de colección, ¿eh? Aquí seguimos con PVC, Action Man, coches. Este chico tiene de todo. Es uno de los mayores coleccionistas de juguetes. Aquí es el puesto más grande de juguetes que podéis encontrar en el mercado de Hondarribia, lo tiene este chico. Mira, por ahí tendríamos más. Vamos a seguir. Y por aquí tendríais paquetes o artículos los cuales vende 2 por 1 euro, 1 euro. Tenéis pinipón, tenéis... Luego se suelen vender estos paquetes también, pues que igual te pide 2 euros, 1 euro, depende del paquete. Vamos a seguir, que como veis tenemos bastante gente y bastantes puestos que ver. Seguimos. Bueno, vamos con uno de los puestos de artículo variado. Podéis encontrar bastantes, hay gente que se dedica al vaciado de casas y podéis encontrar mucho artículo variado. Mirad esa lámpara que bonita. Vamos por aquí. Y aquí tenemos, mirad esta bandeja de la Real Sociedad. Como ya sabéis, estamos en el puerto deportivo de Hondarribia. 3 de diciembre, último mercadillo del año. Por ahí tendríamos ordenadores portátiles. Y vamos a seguir. Bueno, y seguimos con el mismo puesto del chico que estamos enseñando ahora. Este trae bastante artículo variado. Como decía, para los coleccionistas de mecheros, tenéis chapitas.
Y gafas también, las gafas últimamente se venden bastante bien, al final son artículos, suelen traer artículos, o sea, gafas vintage, entonces podéis encontrar algunas gafas antiguas bonitas. Estas, bueno, no son muy bonitas, pero podrían valer. Vamos por aquí. Seguimos por aquí. Y aquí tendríamos un artículo también variado, bastantes cosas diferentes. Y aquí electrónica. Podéis encontrar ordenadores portátiles desde 10 a 50 euros, móviles, videoconsolas, juegos de videoconsola. Para los coleccionistas también de videoconsolas y juguetes, pues podéis encontrar también bastante. Vamos a seguir, que como veis está el mercado a tope. Bueno, seguimos con uno de los puestos de bisutería. Esta chica también hace bolsos y diademas artesanales. Esto todo está hecho a mano. Y por aquí también tenéis pendientes, bisutería. Plata. Seguimos por aquí un poquito. Vamos por aquí, ¿qué pasa? Grabando un poquito para YouTube. Libros a 1 euro. Para la gente que le guste leer, también tenéis libros a 1 euro. Bueno, vamos a seguir enseñando este puesto. Este chico trae bastante plata seleccionada. La verdad que si busquéis alguna pieza os puede recomendar muy bien. Tiene artículos muy bonitos. Y si buscáis alguna pieza en particular os puede aconsejar muy bien. También tenéis relojes típico Casio o relojes de bolsillo. Vamos por aquí. También tiene mecheros, plumas, que os puede recomendar alguna pluma buena. Por aquí también tiene el reloj. Mirad esta que bonita. De plata. Como de plata. No será plata, pero bueno. Pero muy bonita. Mirad, esta es la máquina que enseñamos en uno de nuestros anteriores vídeos. Seguirnos, ya sabéis, tenéis que seguirnos para seguir subiendo más vídeos. Perdón, que me atasco. Seguirnos en la página del Reciclador del Norte, en Avista de y en Avista de Historia. Y por favor, dejar un like al ver el vídeo. Gracias. Bueno, y aquí presentamos nuestro puesto de hoy. Hoy tenemos artículos de cocina, 1, 2 y 3 euros. Tenemos velas, tenemos más artículos de cocina. Por aquí teníamos 3 por 1 euro. Vasos, todos los vasos 3 por 2 euros. Buenas. Bueno, seguimos con la oferta del día que tenemos hoy. Marcos 2 euros, 3 euros y 4 euros los grandes. Por aquí también tenemos bisutería. Estamos vendiendo cada pieza a 2 euros, colgante o pulsera. Y por aquí tenemos hoy artículos de mascota. Bebederos, comederos y fuentes. Papeleras de niño. Y vamos por aquí con la otra oferta del día que tenemos hoy, librería a la venta. Cuadernos 2 euros, cuadernos 3 euros, por aquí también tenéis más y por aquí la oferta del día, como digo, cuadernos 2 y 3 euros, son cuadernos de 4, 3,90, los estamos vendiendo a 2 y 3 euros. Seguimos con más puestos del mercadillo. Este hombre, como hemos dicho otras veces, lleva 35 años vendiendo libros a 1 euro. Todos los libros a 1 euro, podéis encontrar bastante variedad de libros. Si a algunos que os guste leer, tiene novela, tiene libros de todas las clases. Bueno, seguimos con este puesto. Como veis, podéis ver, tenéis relojes, tenéis plumas. Seguimos por aquí, cámaras de fotos también podéis encontrar. Y por aquí tendréis alguna cosa más. Mira, tenéis todo esto será plata.
Y por aquí navajas. Vamos, seguimos con el siguiente puesto. Bueno, este puesto ya lo hemos enseñado otras veces. Esta chica hace muñecos y todo tipo de figuras a mano, todo a mano. Mira, como podéis ver, tenéis esta rana por 30 euros. A ver si vemos alguna cosita más. Mira, como un 3 en raya. Mirad qué bonito, 20 euros. Vamos a enseñar por aquí. Mira, tenéis este muñeco, 50 euros. Todo hecho a mano, todo hecho a mano. Y vamos con otro puesto, todo hecho a mano también. Esta mujer hace chaquetas, todas hechas a mano. Mirad qué colores más bonitos. Mira, mirar qué toquilla. Qué bonito, todo hecho a mano. Mirar qué colores. He hecho una entrevista. ¿Quién? Un vasco francés que anda por ahí. Ah, sí. Negro. Ah, Y hacía tiempo que me quería hacer. ah, pues yo tengo un vídeo también suyo en internet, ¿eh? ¿También? También, ¿Qué vídeo? un vídeo. No. Bueno, vamos con otro de los puestos. Este puesto ya lo hemos grabado algunas otras veces. Este chico trae camiones publicitarios súper bonitos. Cada día va trayendo camiones diferentes, así que podéis encontrar cada día un camión diferente. Y por aquí tiene coches de juguete y Action Man. Es un coleccionista bastante bueno de Action Man, de todo este tipo de cosas. Así que podéis encontrar también bastantes cosas. Y os puedo recomendar también bastante bien. Vamos a seguir, que tenemos bastante gente y bastantes puestos que ver. Ya sabéis, seguidnos en la página del Reciclador del Norte, por favor, dale like a los vídeos para seguir subiendo más vídeos de mercadillos. Bueno, seguimos con uno de los vídeos. Mirar este chico, todos los jarrones o pequeñas botellitas, vamos a llamarlo así, por 1 euro. Mira, esto antiguo, qué bonito. Esto era uno de mis juegos favoritos cuando era pequeño, el Grand Prix, bueno, el pinball, que se llamaba antiguamente. Es precioso, la verdad. Esto no lo he llegado a conocer, me encanta. Seguimos con el siguiente puesto. Bueno, seguimos con uno de los puestos de artículo variado. Mirar estas trompetas, qué bonitas. Vamos a seguir por aquí. Este chico estuvo ayer en Pamplona. Muy buenas. Mira, trae bastante artículo variado. Tenéis desde juguetes, fotos antiguas, tenéis postales. Tenéis monedas, que venden 2 monedas 1 euro, y por ahí también tendríamos libros. Vamos a seguir. Bueno, y como siempre nos despedimos de este vídeo con el último puesto del mercadillo, que es uno de los puestos que más me gustan. Ya sabéis, seguirnos en el Reciclador del Norte, en Avista Day y en Avista Historia. Y por favor, dejar un like al vídeo y seguirnos para seguir subiendo más vídeos de mercadillos. Un saludo, recicladores.